Bienvenidos al programa La Voz de Decano, producido por el Consejo Regional de Decanos con Rede Ancash Costa, en donde los decanos regionales dan su opinión acerca de temas importantes y relevantes para la población. En esta oportunidad tenemos a la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional 19 Ancash Costa, la magíster María Isabel Cielo Sandoval, que ella hace poco ha sido nombrada como decana. Bienvenida al programa. Bien, buenas noches. Sí, yo gustosa de estar acá en La Voz del Decano de Conrede Ancash, participando, pues ya paso a ser miembro de Conrede Ancash, de tal manera que es importante este tipo de entrevistas para poder de repente tratar temas de interés. ¿Cómo describiría en sus propias palabras el panorama acerca de la diabetes en la región de Ancash? Ya. Mundialmente diría yo, porque la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que evoluciona fácilmente y se podría decir, es una de las enfermedades que al momento está trayendo muchos casos, estadísticas, no tan solo ya en las personas que antes decíamos, diabetes era sinónimo de personas en adultas solamente. Hay dos tipos de diabetes, pero el tipo 2 es el más común y se podría decir el que mayor porcentaje y mayor padecimiento tienen en las personas. Los pacientes con diabetes son las personas que en algún momento pueden evolucionar y pueden hasta llegar a fallecer por las complicaciones antes que por la misma enfermedad. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay dos tipos. Hay el tipo 1, que es la insulino dependiente, que generalmente también conocida como diabetes juvenil, que se presenta incluso a temprana edad en los niños o adolescentes. Y también el tipo 2, que es la que se presenta en los adultos. Antes se decía que incluso este tipo de diabetes, el tipo 2, que es el más común, el 95% de los pacientes con diabetes tienen el tipo 2. Y decir que antes solamente era como que más asociado a la herencia, ¿no? De padres diabéticos, hijos diabéticos, pero hoy en día tenemos ya estadísticas, incluso en niños, en adolescentes, en adultos, que se ha incrementado por las malas prácticas alimenticias. Hoy en día estamos, como lo decimos, entre comillas, estamos comiendo mucha comida chatarra, de tal manera que esto no tan solo produce desórdenes alimenticios, sino también desórdenes pues en nuestro organismo, para decir que no estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, no estamos comiendo saludable, de tal manera que esto va a conllevar a que justamente esta enfermedad que cursa con desórdenes en lo que es la insulina, ¿no? Entonces va a producir en algún momento, se puede producir la enfermedad. Mayormente esta enfermedad de diabetes lo padecen los niños, los adultos mayores. ¿Tiene una cifra de ello? Sí, es más del adulto, pero como le refería, hoy en día también tenemos casos de niños, de adolescentes, como le refería, por los malos hábitos alimenticios y por otro flagelo que estamos asumiendo en estos momentos, que es el sedentarismo, ¿no? Las personas de hoy en día están mucho tiempo sedentarios, están más sentados con la tablet, con la computadora, con los juegos, los videojuegos, ¿no? En las redes, de tal manera que ya no están haciendo mucha actividad física. Así es. Y complementado a una alimentación no saludable, justamente están conllevando a que se presente este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad crónica? La enfermedad tipo 2, por ejemplo, se cursa con lo que es que el paciente tiene mucha sed, tiene mucha hambre. Nosotros, las enfermeras, pues yo soy enfermera de profesión, que nosotros somos la parte que damos el cuidado de enfermería a los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, por ejemplo. Y uno de los signos y síntomas clásicos, se podría decir, para poder ya determinar que de repente un paciente tiene diabetes, por supuesto que tiene que tener los valores de insulina, ¿no? de glucosa, los valores de glucosa elevados, pero a la vez se asocia con las 3P, que son la polidipsia, que es el paciente tiene mucha sed, la polifagia, que el paciente tiene mucha hambre, y la poliuria, que orina bastante, o sea, la micción.
es frecuente, ¿no? ¿También afecta la vista? Sí, asociado también con la visión borrosa, con el paciente está, se podría decir, con falta de, en algún momento, de cansancio, ¿no? Se siente agotado, pero los signos claves son eso, ¿no? La polidipsia, la polifagia y la poliuria, ¿no? Respecto a ello, ¿es cierto que esta enfermedad crónica que es la diabetes, que afecta, bueno, el páncreas porque no produce suficiente insulina, netamente acorta la vida de la persona? Sí, de hecho que va, como le refería al inicio, los pacientes, nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos pacientes diabéticos que fallecen más por las complicaciones antes que por la misma enfermedad, ¿no? Por las complicaciones, porque las complicaciones para el paciente diabético le va a ocasionar daño renal, daño cardíaco, daño a nivel de la visión, por eso puede producir retinopatía diabética, nefropatía diabética, que tiene que ver con los riñones, cardiopatía diabética y también de vías periféricas, de tal manera, nerviosas, de tal manera que en algún momento el paciente puede presentar pie diabético, por ejemplo, ¿no? Ahora, si esta enfermedad está avanzada, netamente habría la amputación de las extremidades de esa persona. Sí, si en caso el paciente hace, como le refería, una de las complicaciones que es el pie diabético, entonces sí tendría que, y ha cursado ya con un estado crónico, se tiene que decidir por hacer en algún momento la amputación, ¿no? Pero es una enfermedad prevenible, diríamos. ¿Se está capacitando a los enfermeros en estos casos de diabetes, en las personas, tanto adultos mayores, adultos, niños, infantes? Sí, le contaré que hoy en día incluso ya tenemos en expectativa una de las especialidades de enfermería, porque nosotros hoy en día nuestro valor agregado es que no solo somos enfermeras generales, sino también somos enfermeras especialistas. Y una de las especialidades que se está generando es justamente especialistas en cuidado de pacientes diabéticos, porque hay un porcentaje grande de este tipo de pacientes. ¿De qué manera hay ese control de parte de los enfermeros ante estos casos de diabetes en las personas? Mire, nosotros en enfermería, y es la parte que nos toca, como le referí el cuidado, tenemos que intervenir en el primer nivel de atención, que es el nivel preventivo promocional, con toda la parte educativa, con toda la parte de difusión de todo lo que es la enfermedad, para de esa manera tomar conciencia en la población que se tiene que cuidar para evitar este tipo de enfermedad. ¿Qué errores o mitos comunes dificultan el tratamiento de una persona que tenga diabetes? Ya, cierto. Le diré que la diabetes es una enfermedad silenciosa y por ende no te está diciendo, oye, mira, mi glicemia ya se está elevando. Hay valores normales, ¿no? Que así como la hemoglobina, también nosotros tenemos valores estándares, el mínimo y el más, ¿no? El máximo. De tal manera que hay personas que a veces ya están en el límite, ¿no? De los valores o ya se están yendo un poquito más allá, pero no toman conciencia y simplemente siguen su rutina de vida tan igual como si estuvieran, como se podría decir, sin esos signos de alarma, que son justamente, ¿no? De decir, no, yo ya estoy con los valores un tanto elevados, tengo que hacer dieta, tengo que hacer una rutina de vida, de actividad física, ¿no? Tengo que cambiar mi contexto de vida para poder contribuir a que justamente esta enfermedad no progrese, sino al contrario se mantenga dentro de los estándares normales, de valores normales. ¿Y cuánto tiempo debe de pasar para que esas personas que aún no saben que tienen diabetes o si las tienen, se hagan ese chequeo preventivo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada año? ¿Cada 2 años? Mire, nosotros cada vez que hacemos la actividad educativa decimos que por lo menos, si son jóvenes, por lo menos debieran tener hasta 1 o 2 controles, ¿no? Al año, que de todo, no tan solo en lo que es exámenes de glicemia, sino también de colesterol, triglicéridos, porque encontramos sorpresas ahora de jóvenes incluso que también hipertensos a temprana edad, justamente por los valores excesivos de triglicéridos, del colesterol malo, que justamente se adquiere porque, como le refería, hoy en día hay mucha ingesta de comida chatarra, ¿no?
Ahora, como enfermeros, usted como decana, ¿qué desafíos ha encontrado que hay y que esto evita que ustedes como profesionales den un mejor control a las personas que tienen diabetes? ¿Cómo así hace? Esos desafíos que quizás no sé, infraestructura o que no cuentan con insumos en los mismos hospitales, centros médicos. Ya, en los hospitales incluso debiera haber una unidad exclusiva para este tipo de pacientes, porque hay un mayor porcentaje, se podría decir, de demanda, ¿no? Debiera incrementarse una unidad, en realidad, para pacientes diabéticos, para de esa manera cuidar no tan solo desde la consulta externa, sino también cuidarlo en la parte preventiva, las visitas que se debiera hacer, las visitas domiciliarias, ¿no? Porque el paciente ya luego en hospitalización generalmente vienen pacientes complicados ya, o sea, pacientes que ya han evolucionado con la enfermedad. Ellos vienen por las complicaciones, no vienen porque recién están presentando de repente signos o síntomas. Y como le digo, la parte preventivo-promocional, el primer nivel de atención juega un papel muy importante para evitar el progreso de este tipo de enfermedad. Usted como decana del Colegio de Enfermeros del Perú en Ancash Costa, exactamente qué recomendaciones daría tanto a los profesionales, a sus colegas, al momento que ellos tratan a esas personas diabéticas? Que crean conciencia en los pacientes y a la vez que, como le vuelvo a referir, que den esa parte de la consejería, ¿no? De la consejería, el acompañamiento, para que de esa manera la persona, como se dice, cuando tú estás más ahí insistiéndole y un tanto alertándolo, va a poder tomar conciencia de en realidad el daño que le puede producir esa enfermedad en su cuerpo. ¿Y qué recomendaría al gobierno regional de Ancash ante ello, ¿no? Porque hemos visto que mayor incidencia o más promoción se le da a lo que es el dengue u otras enfermedades, pero de un lado se deja lo que es la diabetes, que es algo importante y que puede salvar a las personas. Claro, a los gobiernos regionales se le recomendaría pues de que tomen en curso este tipo de necesidad para implementar con una mejor infraestructura y a la vez también con capacitación específica para que los profesionales pues hagan un trabajo idóneo. Y a los mismos pacientes o las personas que aún no saben que tienen esa enfermedad, quizás hacer actividad física, las frutas, verduras, que como anteriormente habíamos hablado, eso no se les da a los niños en los recreos, se les da dinero, se van a comprar al kiosco o los mismos padres ya comienzan a comprarle ese tipo de insumos que afecta a la salud. Claro, el trabajo es multidisciplinario, no tan solo es en enfermería, sino tiene que ver con médico, nutricionista, incluso tiene que ver en los colegios que tengan que hacer también la proyección de las actividades, ¿no? O sea, hacer que los estudiantes tomen conciencia, ¿no? Y a la vez supervisar también las loncheras escolares que manden, por ejemplo, a los colegios, ¿no? También, ¿qué propone como decana respecto a este caso, ¿no? De la diabetes, a sus colegas, quizás a las autoridades pertinentes? Nosotros, bueno, como colegio también proponemos de que hagamos la parte preventiva, la parte de prevención, de difusión en los diferentes medios, ¿no? Locales, nacionales, de repente con flyer alusivos para de esa manera poder llegar a la población y poder tener impacto para prevenir este tipo de enfermedad. Ahora usted recién ha asumido el cargo de decana del Colegio de Enfermeros del Perú, del Consejo Regional 19 Ancash Costa. Ahora, ¿qué actividades o acciones va a tomar de acá a un futuro? ¿Puede comentar? Ya, bien, nosotros recién hemos asumido hace una semana la gestión, tenemos un plan de trabajo, no tan solo de repente decir solo para este tipo de enfermedad, por ejemplo, sino tenemos todo un plan de trabajo en las diferentes áreas, teniendo en cuenta las necesidades que nuestros agremiados puedan tener, ¿no? En los diferentes entornos laborales donde ellos se desempeñan. Nuestro plan de trabajo está proyectado a corto, a mediano y a largo plazo también. Tenemos 3 años de gestión para poder de repente decir sí,
yo contribuí o yo hice ciertas actividades que nos hemos proyectado con los agremiados. ¿Se espera también quizás charlas con los mismos colegas o quizás ver de qué manera están trabajando con la población? Sí, sí. Ahora nosotros, incluso enfermería, ya están involucrados en los colegios. Hay una enfermera en los centros educativos, hay una enfermera en los centros laborales, ¿no? De tal manera que estamos teniendo mayor impacto para poder, pero necesitamos también de que la población tome conciencia, ¿no? Tome conciencia para evitar luego lamentar, ¿no? Como es el caso de este tipo de patología, ¿no? ¿Qué le diría a las autoridades con este tema que es importante, esa enfermedad crónica que afecta al páncreas, que no produce la insulina necesaria y que lamentablemente hace que pierdan vida las personas? Como le refería, necesitamos una mejor implementación. ¿Se puede dirigir a la cámara? Necesitamos de repente un área específica para tratar este tipo de casos, ¿no? Este tipo de patologías que se pueden presentar en la población y sobre todo, como le vuelvo a referir, hacer campañas de salud, hacer de repente la parte de impacto en las diferentes redes para poder contribuir a que la población tome conciencia respecto a esta enfermedad. Muchas gracias, le agradecemos a la magíster María Isabel Cielo Sandoval, ella actualmente decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional 19 Ancash Costa, y así culminamos este programa de La Voz del Decano, que lo pueden encontrar este programa con Rede Ancash Costa a través de Facebook.